Hola a todos, tengan ustedes un muy buen día. Continuamos en este nuevo video con el tema del agua, que como anticipé es un tema enorme en todo sentido, es decir, enorme en cantidad de aspectos a tratar y también enorme por su significación y por su relevancia. En el presente video nos centraremos en ciertas propiedades del agua que hace que se postule como una sustancia con excelentes propiedades terapéuticas. Comprimiendo todo ese conocimiento que hay sobre el agua en muy pocas palabras, podemos decir que el agua es vida. Y si bien esto suena como un eslogan, no es el sentido que pretendo darle, sino el sentido de que el agua contiene en sí misma la esencia de la vida. Así que con ese concepto en mente, empecemos. En la enseñanza de la biología, el estudio de las células suele ser todo un clásico. Todo un clásico que de tan clásico pasa a ser repetitivo, tornándose a veces un tema francamente hartante para el estudiante. Lo normal, si es que se le puede llamar normal, es que se presente a los estudiantes ilustraciones como la que vemos ahora en pantalla y que representa un modelo de célula y donde se reitera, como decía, hasta el hartazgo, las distintas estructuras componentes de la célula, a saber, la membrana celular, el retículo endoplasmático, el ribosoma, membrana nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y me consta que sobre esto se machaca durante años y años a los estudiantes. Pero quisiera que ante ello le voy a pedir que mire atentamente la ilustración y piense por un momento qué le falta. ¿Qué le falta a esta ilustración? Si todavía no ha logrado descubrirlo, le voy a dar una pista. Lo que falta constituye del 75 y hasta el 95% de la célula. ¿Ya lo descubrió? Pues bien, sí, lo que falta es nada más y nada menos que el 75% y hasta el 95% de la célula, que es el agua. Pero como reiteradas veces ocurre en ciencia, no se mira lo más obvio o lo más importante, que como en este caso, es el agua. Le invito a que busquen ilustraciones de libros en internet o en cualquier otro medio y encuentre una célula en donde se tenga en cuenta el agua de la célula. Difícilmente lo encontrará, pues no se considera este aspecto del agua, y lo cual, si vamos a considerar los porcentajes, es descartar hasta el 95% de la célula, lo cual es descartar prácticamente todo. Por lo tanto, no es esto precisamente un derroche de lucidez por parte de la ciencia oficial. Y en esto de no mirar lo obvio e importante, le voy a dar otro ejemplo bien ilustrativo. Durante cerca de 150 años hemos estado deslumbrados con las neuronas del cerebro, las células que supuestamente nos hacen pensar. Junto a ellas, junto a las neuronas, están otras células llamadas astrocitos, oligodendrocitos y otras que en conjunto forman un tejido al que llamamos glía o neuroglia, y que la ciencia venía considerando como una especie de relleno que servía solo para mantener a las neuronas en su lugar y poco más. ¿Un relleno, me pregunto? Pues, por supuesto que no es así. Pues eso de rellenar
es algo que hacemos los humanos en nuestra fabricación totalmente imperfecta, pero que la naturaleza es de una perfección tal que no le hace falta andar rellenando nada. Así que con respecto a la neuroglia o glía, esa célula acompañante supuestamente de las neuronas, no hace mucho tiempo que se está entendiendo que son células tan o más importantes que las neuronas mismas en el funcionamiento de nuestro cerebro, que, para dar un ejemplo, el cerebro de Albert Einstein tenía una neuroglia que era más desarrollada o en mayor proporción que el promedio de los seres humanos. Y con el agua en la célula ocurre lo mismo. No se tiene en cuenta, pues el agua es considerada también un relleno que en todo caso participa como solvente de otras sustancias que serían las importantes. Nada más alejado de la realidad, pues el agua es la que recibe y guarda información y tiene la estructura cuasi cristalina, como ya veremos, que permite que todo lo demás, proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos de la célula, puedan plegarse y tener la forma que tienen y regiones polares que tienen que les permiten hacer que hagan lo que hacen dentro de la célula. Pero es gracias al agua. Completamente al revés de lo que se ha venido creyendo. Hemos dicho también que la luz es quien transporta la información para coordinar toda la organización en un ser vivo, y ahora estamos entendiendo de que es el agua la que en alguna medida almacena dicha información y también suministra dicha información. Así que, como verán, esta es una forma muy diferente de ver cómo se desarrolla y se manifiesta la vida. La biología ha determinado que la vida solo ocurre a partir de la célula. La célula es entonces la unidad funcional más simple y más pequeña a la que puede reducirse un ser vivo, pues si se desarma ya una célula en sus partes, esas partes ya no tienen vida. Y aquí surge con particular nitidez que, si consideramos solamente a la materia, ello no explica el fenómeno de la vida, pues es la organización de esa materia la que termina dotando a esa materia de eso que nosotros denominamos vida, pero es algo más y que no es material, es la organización, la información. Esto, dicho de otra manera, es que la materia inerte necesita cierta información que la organice, por ejemplo, en una célula. Y ahora ya la materia adquiere un nuevo estado, lo que nosotros llamamos vidas, gracias, como digo, a esa información y a esa organización. Y así, el agua es la sustancia que con mayor intensidad se nos presenta como portadora de la información mediante una estructura molecular que es necesaria para que se conformen los restantes componentes que necesita un ser vivo para estar vivo. Por todo ello, seguimos considerando el agua como un líquido milagroso. Se ha comprobado que el solo hecho de encender la luz hace que cambie la estructura del agua. Mire usted la extrema sensibilidad del agua, que casi podríamos decir está viva. Y esto no es todo, pues se han realizado experimentos donde se ha registrado que si se depositan en un recipiente con agua, en un recinto aislado de toda interferencia electromagnética, de sonidos y cualquier otro, y luego en ese recinto se asoma una persona y mira el agua detecta esa mirada cambiando su conductividad eléctrica. Así de sensible es el agua.
y así de milagrosa es el agua. Y cuando digo milagroso, reitero que es porque es un fenómeno que causa asombro, admiración y no tiene todavía explicación por medio de la ciencia. También hay evidencia de que las emociones humanas influencian la estructura del agua, algo que un análisis químico solamente no detecta nada en absoluto. Investigadores rusos han constatado ya hace cuantos años que las emociones, que podemos denominar como positivas, aumentan los niveles de energía y por ende de coherencia del agua, y esto la vuelve más estable, y que por otro lado las emociones negativas determinan que el agua se vuelva más inestable y por lo tanto pierda coherencia, y le adelanto que con la pérdida de coherencia ese ser vivo pierde la salud, y eso, como suelo decir, no es poca cosa. Así que le quiero recordar enfáticamente que preste atención a sus estados emocionales, trate de darse cuenta cuál es el patrón diario de sus emociones y si encuentra que a lo largo del día son más las emociones, por ejemplo, de enojo, de insatisfacción, de inseguridad, de miedo, de dudas, de preocupación, de ansiedad, de tristeza, de inseguridad, de envidia, de rencor y otras por el estilo, usted está en un camino que a corto o mediano plazo lo llevará a perder la salud. Y una indicación puntual y concreta: nunca se siente a comer en un ambiente donde este tipo de emociones están, por así decir, a flor de piel, pues estará incrementando el efecto nocivo en forma exponencial. Continuando, diré que se han comprobado en múltiples investigaciones científicas que se puede estructurar, es decir, influir en ciertas propiedades físicas del agua sin que cambie su composición química. Y con ello, por ejemplo, lograr que plántulas germinadas con ese agua emitieran 6 veces más las radiaciones de biofotones que hemos visto en otro video, es decir, esa luz interna que emitimos los seres vivos. Al usar agua estructurada, los vegetales maduran más rápidamente, son mucho más nutritivos y en general se observa que la vida se expresa en ellas con mayor vigor y esplendor. Quisiera a continuación presentar a ustedes distintos procedimientos implementados por distintos investigadores respecto a la forma de estructurar e influenciar el agua con el objetivo de luego influenciar también favorablemente la salud de los seres vivos, es decir, ya sea en plantas, animales e incluso el ser humano, obteniendo así aguas tratadas, que se llaman, que se pueden utilizar terapéuticamente o como coadyuvante eficaz ante ciertas dolencias. El muy prestigioso investigador Felicísimo Ramos, doctor en ciencias químicas y ciencias físicas, nos habla de algunos de estos procedimientos en su libro titulado El agua magnetizada. Deseo aclarar que la mención de estos métodos no importa la recomendación terapéutica de los mismos, aunque reconozco que sí he tenido experiencias personales positivas respecto de alguno de ellos, pero eso solo es mi experiencia personal, por lo que si usted sufre de alguna afección, le pido que concurra a un facultativo que sea de su confianza. Bien, vamos a esto de ver estos procedimientos. El agua se puede activar, lo que se llama activar. Esta es la manera que le llamó Picardi al poner el agua en contacto con una ampolla de vidrio que contiene en su interior mercurio y gas neón
a presión reducida. Esta agua puede desincrustar depósitos calcáreos. Otro procedimiento es que el agua se puede dializar. Este procedimiento es el que obtiene exponiendo el agua a una energía débil que hace que los átomos de hidrógeno del agua se separen ligeramente del oxígeno y se disminuye el ángulo de colocación espacial entre dichos átomos de hidrógeno. La fuerza que proporciona esto son a través de cristales de cloruro de sodio y cloruro de litio debidamente tratados y luego introducidos también en una ampolla de vidrio, que dicha ampolla es la que se sumerge en el agua durante varias horas, dando lugar a la llamada agua dialítica, que por quedar, digamos, esta agua con los átomos, por así decir, descolocados, y que posibilitan que esa agua pueda disgregar y alisar los cálculos renales. También aumenta la solubilidad de sales minerales en sangre y también en la orina, evitando que se precipiten y se formen nuevos cálculos. Otro procedimiento se llama dinamizar el agua. Se lo llama así porque tiene propiedades terapéuticas cuyo creador fue un señor llamado Marcel Violet, donde se aplica un condensador cuya tensión se armoniza con la energía de la persona en cuestión, que luego va a ingerir esa agua. A esta denominación de dinamización o de dinamizar hay que diferenciarla de otra que también se llama dinamizar, que consiste en el proceso de agitar enérgicamente los preparados homeopáticos una vez diluidos a fin de potenciar sus propiedades curativas, y donde el agua, una vez más, es la protagonista en esto de la homeopatía, pero es un procedimiento distinto. Por lo que el tema de la homeopatía, donde se hacen diluciones de ciertas sustancias en agua, y donde la dilución es tal que ya no queda ni una sola molécula de soluto en el agua, pues solo queda agua, pero agua con la información de esa sustancia que estuvo disuelta en un principio, y luego es ultra diluida en agua. Otro procedimiento, energizar o pranizar el agua, que se logra con verter el agua 8 veces seguidas de un recipiente a otro desde una altura de 50 o 60 centímetros. Otro procedimiento se llama indumizar el agua, proceso creado por Ludwig en 1984, donde se somete al agua a los plasmones de los elementos traza esenciales contenidos en el hierro y proyectado por la corriente eléctrica de un electroimán. Otro más se llama irradiar cósmicamente. En este procedimiento se expone al agua energías cósmicas, lo cual se puede realizar durante la noche, poniendo por ejemplo un vaso de agua al sereno en la noche, tras haberle añadido una pizca de bicarbonato. Con este método se han logrado notables mejoras o mejorías en numerosos enfermos, especialmente con afecciones renales y dermatológicas. Uno más, magnetizar el agua. Es someter el agua a la acción de un campo magnético de imanes permanentes, cambiando así sus propiedades físicas. Existen variantes según las cuales la magnetización puede obtenerse o agua imantada, que sería una, agua ionizada, otra, agua polarizada o agua magnética. Todas estas variantes se hace con este procedimiento de magnetizar el agua. Esta última, o agua magnética, es considerada, según este autor, como la de mayor capacidad curativa según sus experiencias con pacientes. Otro método es llamado mesmerizar el agua, mediante el cual se carga con energía vital
al hacer sobre ella una imposición de manos, atendiendo a los postulados de Mesmer sobre el llamado magnetismo animal. Nosotros, no es el momento de aclararlo, pero la verdad que en definitiva también somos un imán, nada más que con fuerzas muy pequeñas. Vamos a uno más, que se denomina oxigenar el agua, y que consiste en agregar al agua un átomo más de oxígeno, es decir, el agua termina siendo H2O2. Este compuesto es ampliamente conocido como agua oxigenada y se utiliza como antiséptico general, y en medicina se aplica en la limpieza, desinfección de heridas cutáneas sobre todo, y muchas otras aplicaciones. Otro método es ozonizar el agua, pues el ozono es un gas que se genera a partir del oxígeno, al que se aplica una descarga de alto voltaje, formando así oxígeno 3, que es el ozono, y luego ese gas se disuelve en agua, obteniendo así agua ozonizada, y que tiene diversas propiedades terapéuticas, tales como ser beneficiosa en infecciones virales, bacterianas y micóticas, y como purificador del agua, también en enfermedades que causan hipoxia, es decir, falta de oxígeno, también en el Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, gangrena, úlceras y venas varicosas. También en otras como son las hernias discales, artritis, diabetes, cáncer, SIDA, Parkinson, alergias, asmas, absceso, acné, cirrosis hepática, herpes y podríamos decir un largo etcétera. Otro procedimiento es lo que se llama solarizar el agua, que consiste en dejar expuesta el agua durante varias horas a la radiación solar. Fíjese cómo esto sería como inverso a lo que es, digamos, hacerlo de noche, con esa radiación cósmica, y de día, justamente por su preponderancia, pero también, digamos, hay radiación, que en este caso es la radiación del sol. Y por último, el sonorizar el agua, que es estimular el agua con sonidos, logrando esos sonidos, vibraciones que produzcan una reestructuración del agua. Respecto de las aguas magnetizadas ya mencionadas, sería interesante ampliar o por lo menos comentar un poco más al respecto, conforme a lo expuesto en el libro de Felicísimo Ramos ya mencionado. Se llama agua imantada a la sometida a la influencia de un campo magnético de un imán durante un cierto tiempo, por ejemplo, colocando un imán debajo de un vaso o de una jarra de agua. Este agua adquiere propiedades desincrustantes y atenúa también el sabor a cloro, si ese fuera el caso, y así también previene y ayuda a disolver pequeños cálculos renales y biliares, aparte de fortalecer el sistema inmune. Se llama, por otro lado, agua ionizada, también por efectos magnéticos, aquella cuya conductividad aumenta tras ser sometida a un campo eléctrico o magnético, pero débil, y que actúa sobre las sales disueltas en el agua. La adquisición de esta propiedad permite estabilizar el llamado, digamos, el potencial de la bomba sodio-potasio, que es omnipresente en todas las células. También previene la tensión alta, reduce la viscosidad de la sangre y ayuda a limpiar los vasos sanguíneos. Por otro lado, también con el magnetismo se puede lograr la llamada agua polarizada, que es donde el campo magnético tiene una potencia suficiente para provocar un giro en todas las moléculas dipolares del agua, por lo que el agua polarizada, aparte de las propiedades de las aguas magnetizadas ya citadas precedentemente, favorece el crecimiento de las células, incrementa y favorece el número de glóbulos rojos, mejora el apetito
y el metabolismo humano, y todo ello sin efectos secundarios y negativos como algunos medicamentos. Finalmente tenemos, en esto del magnetismo en el agua, la llamada agua magnética, que es sometida a la acción de un campo magnético intenso y en determinadas condiciones del agua, que no sería del caso de detallar aquí, por cierta complejidad, y que amén de tener las virtudes de las aguas ya mencionadas, también esta agua particularmente normaliza el colesterol, la urea en sangre, es efectiva en el tratamiento de la diabetes, mejora problemas de celulitis, obesidad, protege contra las úlceras del estrés, mejora la piel, el pelo y algunas otras cosas más. Y para no extenderme demasiado y como síntesis, decir en forma general que el agua ante distintos estímulos, entre los que se encuentran los campos magnéticos, adquiere propiedades terapéuticas en una multitud de afecciones o patologías. En todos estos métodos mencionados, lo que vemos es que se imprime en el agua cierta información y que esta información no produce un cambio químico en el agua, pero sí que hay una variación en las propiedades físicas del agua. La información impresa o grabada en el agua siempre es de cierto orden o coherencia, muy diferente al desorden, caos o incoherencia, de lo que serían moléculas al azar, y esto hace que el agua reestructure o cambie su estructura molecular, creando enlaces entre sus moléculas que de alguna manera retienen esa información para cederla cuando y donde sea necesaria. De esta manera, la ingestión de aguas tratadas constituye un vehículo que, a la vez de no tener ninguna contraindicación o efecto secundario, por ser químicamente solo agua, sí lleva un mensaje de orden y de coherencia que sería entonces el que posibilita el efecto terapéutico, y que por ser una información de coherencia es una información de salud. Esta estructura molecular con orden o coherencia es elaborada naturalmente por los seres vivos cuando el ser vivo está sano. Y esa estructura molecular constituye, por tener ese orden, lo que hemos mencionado o hemos llamado en el video anterior como cuasicristales o cristales líquidos, pues el nombre de cristales a secas se aplica a las sustancias sólidas que tienen molecularmente un orden y coherencia. Pero cuando es flexible esa sustancia, hablamos de cristales líquidos. Por lo que la ciencia, la verdadera ciencia, está llegando a la comprensión de que los seres vivos somos, debido fundamentalmente al agua, unos cristales líquidos. Y que el agua tratada, una vez ingerida por un humano, cuya agua ha perdido coherencia y por lo tanto ha perdido salud, lo que hace es restablecer en el agua de las células ese orden y coherencia, devolviéndole así la salud. En definitiva, el agua de nuestro cuerpo es un cristal líquido que tiene propiedades electrónicas y que funciona con información. Lo voy a repetir. El agua de nuestro cuerpo es un cristal líquido que tiene propiedades electrónicas y que funciona con información. A muchas personas esto le parecen tonterías o muy difícil de entender, así que le digo, tome su teléfono celular y mire en la pantalla, y esa pantalla también es un cristal líquido que tiene propiedades electrónicas y que funciona con información, esa que le da el software que tiene instalado el teléfono, o la que llega en forma milagrosa y sin ningún cable desde cualquier lugar del mundo incluso.
Y eso quizás ya no le parezca ni una tontería ni de tan difícil entendimiento. Pero en definitiva, es prácticamente lo mismo. Por lo que comparemos dos cristales líquidos y sus propiedades electrónicas, a saber, por un lado un ser vivo y por el otro la pantalla de tu celular. La única diferencia entre las propiedades de un cristal líquido en un ser vivo con una pantalla de cristal líquido de un teléfono celular o smartphone es la enorme complejidad del ser vivo ante la relativa simplicidad de la pantalla. Pero aparte de eso, son prácticamente lo mismo. Aclaro por las dudas que son lo mismo en ese aspecto que estamos considerando. Y al hablar de agua como cristal líquido, no puedo menos que mencionar y expresar mi especial reconocimiento y admiración a Mae Wan-ho, bioquímica, médica y genetista, pero por sobre todo investigadora de origen chino, quien escribió, entre otros libros, el libro titulado Living Ribbon H2O en el año 2012, y libro al cual recomiendo especialmente, donde ella realiza una excelente recopilación y resumen de todas las últimas investigaciones realizadas sobre el agua, referidos tanto a la química del agua, a la física del agua y también a los efectos cuánticos del agua y en el agua, y que a la fecha continúa siendo de lo más completo que hay. Como se ve en la tapa del libro, está retratada una larva de la mosca de la fruta, una larva de Drosophila melanogaster, la que fue fotografiada mediante un microscopio de luz polarizada, y donde se puede ver en el cuerpito de la larva un arco iris producido por el agua del cuerpo de la larva, y eso solo es posible que ocurra si en ese microscopio estás viendo una estructura cristalina, es decir, un cristal líquido. Y también se ha probado que ello ocurre solo cuando la larva está viva, pues es la vida la que en sí misma tiene esa organización o coherencia suficiente en la organización molecular para que difracte la luz en un arco iris. Dicho de otra manera, esa fotografía nos dice que los organismos vivos somos estructuras cristalinas flexibles, y decir cristalinas y flexibles es decir cristales líquidos. Y como Mae Wan-ho dice en su libro, dice así: este libro no te dará ningún conocimiento definitivo del misterio de la vida, pero sí te dará una nueva visión de lo que es importante saber. Destaco una vez más que lo expuesto en estos videos son solo una aproximación muy somera y para nada el desarrollo pormenorizado y menos aún organizado de estos conocimientos, por lo que quien tenga interés en ampliar y profundizar tiene a día de hoy a su disposición innumerables investigaciones y publicaciones científicas, libros, videos, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito que me anima, por lo tanto, es despertar, aunque sea mediante el rechazo a veces, o el cuestionamiento o negación sobre estos temas, pues muchas veces, y en ciencia esto ha ocurrido hasta el hartazgo, alguien que, animado por cuestionar o rebatir ciertas ideas, por considerarlas absurdas o lo que sea, se moviliza. Y termina paradójicamente al final adhiriéndose a las ideas que en un principio rechazaba. Yo mismo, señores, soy un ejemplo viviente de ello, pues mi formación académica, a la que yo creía inmutable en su momento, e intentando precisamente rebatir
ciertas afirmaciones que consideraba inaceptables, me llevaron a tener que literalmente al final demoler muchas de mis creencias o certezas, y soy consciente de que esto al principio duele, intelectual y emocionalmente duele, pero una vez superado se entra en lo que considero un jardín mucho mejor al que uno tenía conceptualmente antes. Los dejo, llego hasta aquí. Si es que todavía hay alguien que me esté mirando a estas alturas, comentándoles que en algún momento realizaré una tercera parte sobre el agua, a sabienda de que es una exageración, pero que el tema denominado la memoria del agua es algo que no puedo obviar. Así que, como siempre les digo, busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta la próxima.